alimentos sin IVA solo para familias vulnerables, beneficiarios de planes. Insisto, hoy la quita es universal. Precios cuidados por ley, nueva canasta de alimentos saludables, más fruta, más verdura, menos hidratos, más mercados y ferias de cercanía, o sea, el mercado central en tu barrio, digamos, y ley de góndolas, entre otras cosas. Tengo en línea a Victoria Tolosa Paz, que junto a Daniel Arroyo estaban a cargo de este plan. Victoria, ¿cómo te va? Jonathan Viale. Hola Jonathan, ¿cómo andás? Bien. Bueno, ¿se puede hacer todo esto? Sí, por supuesto que sí. Además vamos a demostrar que lo vamos a hacer a partir del 10 de diciembre, pero iniciando esta tarea hoy, como dijo Alberto, ¿no? Me parece que hay muchas de las cosas que se pueden empezar hoy. Por lo pronto, por un congreso que se anima a sancionar una ley de góndolas como primera medida de las expuestas en esta gran convocatoria que se hizo hoy, Jonathan. Pero la realidad que es un poco lo que vos decías, ¿no? Tenemos una Argentina que produce alimentos con niveles de pobreza e indigencia que son alarmantes, y la salida creo que tiene que ver con esta convocatoria que expresaba al conjunto de la ciudadanía poniendo el grano de arena que haya que poner, y por supuesto entendiendo que Estado tiene un rol central en esto. Digo, cuando hablas de hambre, hablas de quién produce alimentos en Argentina, sí. Y esas tensiones, por supuesto, que siempre están, es quién produce y quién comercializa. Y cuando empezás a ver eso, empezás a entender parte de por qué tenemos esta canasta básica de alimentos cada vez menos accesible para poder ser abordada con un salario que va quedando cada vez más magro. Eso, el tema del precio de los alimentos. Vos ahí un poco dabas en la tecla. Yo veo que la leche me aumentó 80% en el último año, la manteca 70% y la yerba 54%. ¿Qué van a hacer con eso? Porque se van a sentar a hablar con la Serenísima, van a hablar con Sancor, van a hablar con Rosamonte. ¿Qué es lo que van a hacer para bajar este precio o que no suba tanto? Bueno, por lo pronto, Alberto va a sentar en la mesa en un gran acuerdo social para poder establecer 180 días sin suba de precio, que si bien eso no hace que sea más accesible, da una previsibilidad hacia adelante mientras se reacomodan, por supuesto, los niveles de los salarios. Pero al mismo tiempo, vos para poder, en un mundo capitalista, y te lo voy a explicar a vos que sos un tipo que entiende mucho de números, para poder controlar el precio necesitas ampliar la oferta. Y para ampliar la oferta necesitas hacer que los sectores más pequeños de la producción, que no compiten con los grandes, empiecen a competir. Y para eso está la ley de góndolas, pensada y diseñada para poder garantizar que esa pequeña producción, que hoy no puede estar expuesta en los supermercados, en los minimercados, en el almacén de barrio, tenga ese criterio de distribución de ninguno puede superar el 30. Y si encima, además de eso, vos garantizás que el sector más pobre pueda tener un ingreso directamente volcado y destinado para la alimentación, vas a redireccionar el dinero que vas a poner en ese sector muy vulnerable que necesita todavía el acompañamiento del Estado para poder llevarse un producto a su casa. Sí. Esto para nosotros es central, o sea, no es solamente garantizar el alimento, sino queremos garantizar la posibilidad de que al ampliar la oferta empiecen a tener obviamente que ver en una reducción de precios, porque al ampliar la oferta generar la libre competencia. En la libre competencia, el que hoy produce el 80% del fideos y el arroz en la Argentina, quien tiene la exclusividad en góndola, no tiene con quién competir. Y eso genera, por supuesto, condiciones muy adversas para aquellos que lo miramos con cara de asombro cada vez que vamos y vemos el remarque de precios. Sí. Vos llegás al supermercado y ves ahí arriba, al centro, que está esa marca que parece que casi no tiene competencia. Es la única prácticamente, sí. Y que tiene justamente ese nivel de concentración en góndola. Parece una cosa a veces difícil de entender para aquellos que no entienden cómo funciona el tema de los precios. Pero bueno, es una medida importante, hay que llevarla adelante. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Trabajar en una ley de góndolas de verdad con esos porcentajes de incorporación de los pequeños va a llevar un tiempo, pero hay que empezar a hacerlo, como dijo Alberto, ahora mismo. Ahora, tengo una pregunta. Esta ley va a permitir la libre competencia. ¿De dónde van a sacar la plata para hacer todo lo que están prometiendo? Por ejemplo, Alberto Fernández dijo, voy a subir el impuesto a los bienes personales. ¿Puede ser esto? Mira, sería yo muy irresponsable que te contestara cuál va a ser el plan económico y positivo de la mesa económica. Está junto conmigo acá Cecilia Todesca, que me animaría a decir, nada, pasámela. No, la verdad que digo, me parece que hoy varios preguntaron esto. Cuando Alberto habló del hambre, muchos le contestaron si hay plata para todos. Creo que lo que hay es una decisión política de empezar a pensar que es urgente. Alberto hoy dijo, lo urgente es una Argentina, no puede haber una Argentina con hambre. Y para eso va a haber que, por supuesto, elaborar un presupuesto que tenga esa prioridad. Hoy vos sabés que el presupuesto de desarrollo social, si vos mirás los últimos informes, las transferencias a las provincias de parte de Carolina Stalin se han
depreciado, esto es el 20 y el 27% menos en transferencia para el plan de seguridad alimentaria y el 27% menos en la ayuda para los comedores. Sin embargo, la única partida que aumentó, y esto tiene que ver con que por qué no hay un estallido social, es la partida de la entrega de alimentos secos directamente desde el Ministerio. Eso aumentó el 335% en estos años de Carolina Stalin. Eso habla de que obviamente es un fracaso cuando vos, como argentinos, tenés que destinar aumento en partidas sociales, estás hablando de que claramente tenés una emergencia. Hoy estamos en emergencia y nosotros de hecho la votamos y la promovimos, pero no va a haber salida de una Argentina si no empezamos a pensar de qué manera garantizamos el acceso a la canasta básica y el trabajo. Hay mucha gente endeudada con la tarjeta de crédito, con el Estado, con la ANSES, con los microcréditos para pagar las cuentas. El otro día, el viernes, lo charlábamos esto, que según el Banco Central ya debes en promedio más de 3 sueldos, ¿no? Y estamos en el nivel de morosidad más alto de 2009. ¿Con eso qué van a hacer? Para la gente que está endeudada y tiene que pedir la tarjeta refinanciamiento al 130%. Bueno, primero yo creo que ha sido un método muy perverso del esquema de Macri, que cada vez que pensó en darle un alivio a las, por ejemplo, beneficiadas de la UH o lo que fuera, siempre pensó en la manera de endeudarlas, ¿no? Y creo que levantar el ingreso de esas familias va a ser una tarea que vamos a tener que llevar adelante a partir del 10 de diciembre. Y cuando levantás el ingreso y tratás de asociar ese ingreso a la compra de alimentos, y con esta escala, con este nivel de producción, creo que vamos a ir ayudando a esa familia que salga rápidamente. Lo que pasa es que ese nivel de endeudamiento también tiene que ver con una política que implementa Macri. O sea, no es casualidad que los niveles de endeudamiento de esta gente es casualidad, no. Es que lamentablemente el salario o el ingreso o la ayuda que reciben cada vez vale menos. Mira, siempre digo que para mirar por qué aparece el hambre como fenómeno ahora, mirá lo que cobraba una familia en 2015 con la UH, lo que cobra la familia más pobre, aquella que no tiene ningún ingreso, tenía un ingreso per cápita de 90 dólares. Igual, Victoria, para ser justo con el kirchnerismo había mucho hambre también, vos me podés... No, había niveles, no, pero ¿sabes qué? Te lo digo de verdad, vos no me crees a mí, leí el último informe de la ONU 2019 y de la FAO, que hablan que en la Argentina, igual que en un proceso latinoamericano, pasamos de 8,5%, o sea, 8,5 millones de argentinos con inseguridad alimentaria a más de 14. ¿Con qué nivel de indigencia terminó el kirchnerismo? Mira, esa discusión de la pobreza y la indigencia, elegí que quieras, ¿cómo estamos hoy? Peor, eso no es un tema de tirarnos las números. Es una pregunta, ¿con qué nivel de indigencia terminó el kirchnerismo? No teníamos niveles de indigencia, pero sin lugar a dudas, todos esos niveles de indigencia y de pobreza, y a mí me encantaría decirte, Jonathan, que vamos a hacer una Argentina sin pobreza, pero para eso necesitamos 50 años ininterrumpidos de desarrollo, de producción y de industria. Lamentablemente la Argentina, mientras siga apostando a proyectos de 10 años de crecimiento, desarrollo, estancamiento y vuelva para atrás en este famoso péndulo, nos vamos a encontrar todo el tiempo con esto. Mira, yo era muy joven y me tocó vivir lamentablemente la crisis de la salida en 2001, como me toca ahora volver a presentar un plan, siempre trabajando, y parece mentira. En el 2001, 2002, 2003 diseñábamos desde desarrollo políticas públicas para paliar el hambre. No me decís, en el 2015 no había los niveles de hambre y desesperación que hoy veo en los barrios del conurbano y de los grandes conurbanos de la Argentina. Lamentablemente es un fenómeno que tiene que ver con este resultado patético del sistema económico que implantó Macri en la Argentina. Claro que teníamos pobreza, claro que nos hacíamos cargo de esa pobreza cuando tratábamos permanentemente no solamente de otorgar la UH, el conectar, el progresar igualdad. Yo pienso distinto. Había instrumentos. Eran instrumentos que nos hacíamos cargo de que había una situación de pobreza. Yo creo, Victoria, si me permitís, que con Macri aumentó muchísimo la pobreza y la indigencia, que es dramático lo que estamos viviendo, pero que el que hoy es candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, suspendió la medición de la pobreza. A mí no me parece que eso sea hacerse cargo de la pobreza. Pero mira, Jonathan, estamos de acuerdo en esto. Esos son cosas que nosotros no queremos repetir en todo caso. Esas son cosas que evidentemente nos han hecho mucho daño. Mira, ¿eso lo ves como un error, haber suspendido la medición de la pobreza? Yo, Jonathan, lo que te digo es que me parece que hablar del pasado no tiene ningún sentido. ¿Qué vamos a hacer de acá en adelante? De acá en adelante tenemos un candidato a presidente que nos convoca a todos, a vos, a mí, a la ciudadanía en su conjunto, que pensemos cómo podemos hacer con mayor responsabilidad, por supuesto, con quien va a conducir el Estado, que es Alberto Fernández, por lo menos para mí. Vamos a esperar el 27 de octubre que dicen las urnas, y él pone en el centro de la escena esta mirada. No sirve, digamos, demasiado, me parece, abonar a cuánto era la pobreza antes, cuánto es ahora, y si ese dato es fidedigno, y si ese dato nos permite trabajar sobre el diagnóstico y cómo avanzar, creo que nos va a hacer bien como sociedad. Porque creo que cuando nosotros empezamos a buscar responsables de quién frenó el INDEX, si eso demostraba o no, en definitiva nos quedamos
como empantanados en una discusión sin demasiado sentido. Sí, yo creo que entre Jonathan Viale y Victoria, si nos ponemos de acuerdo en que la Argentina sale con crecimiento, con desarrollo, con industria y con generación de trabajo, bueno, nos ponemos de acuerdo sobre esos pilares. ¿Cómo construimos una agenda política que supere a un mandato presidencial y que trabaje permanentemente en eso? Te quiero preguntar, claro, ¿cómo estás? ¿Cuántos millones de pobres hay en la Argentina? Mira, hay 15 millones de argentinos con inseguridad alimentaria y el 35,4 son pobres. Pero inseguridad alimentaria es mucho más, o sea, es personas que no tienen la garantía de que van a comer mañana. Bien. Ese 35,4 de pobres es un número altísimo. Son hombres y mujeres, lamentablemente, que no solamente no tienen un ingreso para abastecerse, sino que, como marca la pobreza, estás hablando de personas que tienen no acceso a los servicios básicos, que tienen obviamente falta de algunas condiciones de habitabilidad y de dignidad que debemos trabajar también. Por eso hoy Alberto habló del derecho al agua. ¿Cómo conjugás eso con los 19 millones de alguna manera de planes, de pensiones no contributivas, de asignaciones que da el Estado? ¿Vos no crees que hay que hacer ahí una reasignación? No, yo creo, primero, estás 19 millones de personas, tenés 3.990.000 que son las beneficiarias del AUH, tenés casi 14 millones en total entre pensiones, jubilaciones y asignaciones familiares. Sí. Y la verdad que ojalá que vayamos camino justamente a que tengamos cada vez más trabajo formal en la Argentina para que el derecho al ingreso no lo tenga garantizado el Estado. Pero esos 3.990.000 familias que reciben la UH la reciben porque no tienen trabajo formal. Y lamentablemente ese número aumentó, eran cerca de 3 millones y aumentamos en esa proporción desde la gestión de Macri. O sea, esto habla también del fracaso económico. ¿Y es viable, Victoria, es viable que 6, 7 millones de trabajadores activos sostengan 19 millones en el Estado? No, si por eso planteamos que la Argentina viable es la Argentina del trabajo, el desarrollo y la industria. ¿Y cómo van a hacer para lo que te pregunta Lucas? Mientras tanto, ¿cómo hacen hasta que generen laburo? ¿Van a cortar los planes sociales? No, ¿por qué vamos a cortar los planes sociales? Entendemos que tiene que haber justamente el derecho a que alguien no se muera de hambre en esta República Argentina. El problema es que vos ese entramado industrial que genera empleo, que tiene una capacidad instalada del 50%, necesitas tener un mercado interno para que empiece a levantar. Necesitas, obviamente, generarle condiciones de un mercado que hoy no lo tiene, abrieron las importaciones, entraron en el país, aplicaron un tarifazo tremendo y deprimieron el mercado interno. Ese entramado industrial es el primero al que hay que levantarle y tenderle la mano para que esa cantidad de personas que trabajan y que aportan y que pagan sus impuestos sean cada vez más en la Argentina. Ese es el puntapié inicial. Por eso Alberto habla de poner a Argentina de pie, entendiendo que ese sector es el que realmente tracciona y nos da la posibilidad, hoy también pagando sus impuestos, de que el Estado administre justamente y genere condiciones de escuelas. ¿Qué vas a hacer, Victoria? ¿Vas a ser viceministra de Desarrollo? Te pregunto porque estás ahí con el tema. ¿Vas a tener un cargo en el Gabinete Nacional? ¿Cómo va a ser? ¿Se puede saber? Mira, Jonathan, cualquiera que me conoce sabe que soy una persona que tiene un compromiso social muy grande y que cuando Alberto me convocó a ser parte del Grupo Callao, como me convocó ahora, para que trabaje en esta temática, porque sabe que hace 23 años que trabajo en desarrollo social, tanto de provincia como nación. Soy una militante política que pone todo su saber y su experiencia al servicio de sacar a la gente. Te contestaste como el 5 de Banfield cuando le dicen sola figura del partido. No tengo respuesta para esto, Jonathan. Tenemos que ganar las elecciones y seré parte seguramente del lugar que me toque para que Alberto Fernández pueda desarrollar toda esta política, nada más. Está muy bien. Gracias, Victoria. Te mandamos un beso. Lucas, un beso grande. Chao, ahí está Victoria Tolosa Paz, que es la pareja de Pepe Albizu. La mujer de Pepe Albizu. Claro, ex secretario. No únicamente, porque Machirulo. No, estoy diciendo. Es un dato que suma todo esto. Claro, bueno, interesante todo, con un pequeño detalle, que hay que saber cuánta indigencia dejaron para poder partir de una base teórica. Sí, claro. Porque está todo divino, precios cuidados por ley, la nueva canasta de alimentos saludables, más mercados y todo eso. Todo divino, pero yo creo que hay un choque con la realidad, que es cuando no sabes cuánta pobreza dejaste y cuánta indigencia dejaste. Si no sabes eso, estás complicado. Dale.